Punto uno, vamos a ver el Salmos 83 y la conspiración del círculo íntimo. Esta palabra es sot. El versículo no debe verse solamente como algo poético ni alegórico, porque no lo es. A diferencia de Ezequiel 38, que es, ahí hablamos completamente de la guerra de Rosh, príncipe de Mesec y Tubal, o guerra de Gog y Magog. Salmos 83 habla diferente. Voy a explicar por qué. El Salmos 83 primero no debe leerse meramente como un poema ni una liturgia de Asaf, sino como un documento de inteligencia militar profética. Este texto hebreo comienza, mesorético por supuesto, comienza con una invocación urgente. La palabra es, en hebreo, ¿sí? Elohim al-Domilak, ¿sí? Oh Dios, no guarde silencio. El uso de este verbo es damah, sugiere una inquietud que precede de catástrofe. La exégesis académica identifica aquí una coalición que difiere fundamentalmente de la de Ezequiel 38, mientras que Ezequiel describe relaciones como, por ejemplo, Rusia, Irán, Libia, Kuz, Futli, etc. Esto es periferia, ¿sí? En Salmos 83 detallamos vecinos colindantes de Israel. Por ejemplo, la palabra clave es en el versículo 3 la palabra sot, ¿sí? Que es la lexicografía hebrea que denota consejo secreto en una asamblea deliberada para planear un mal. Esta es una configuración que tiene un objetivo geopolítico único y definido. Benachidan Mihoy, que significa borrémoslos entre las naciones. El término Nachat implica una destrucción tal que no quede rastro ni memoria. Nicaron, Sicaron, desglose geopolítico y etimológico de la coalición. Edom. Los descendientes de Esaú. Geográficamente ocupan el sur de Jordania hoy. Esta identidad se ha transmutado en nacionalismo palestino radical. Y sectores del sur de Jordania. La tensión en el monte del templo y la soberanía de Jerusalén son el motor de este odio ancestral. ¿Por qué el templo? Estamos hablando que el muro de las lamentaciones está dividido hoy, Israel-Palestina, y ese muro era una de las 4 paredes del templo de Salomón, no el templo de Jehová, sí que quede claro. Ahora tenemos en segundo punto los ismaelitas. Los ismaelitas reclaman su primogenitura, sabemos que es hijo de la esclava, ¿sí? de Agar, y nosotros, tanto los judíos como los cristianos, entendemos que la primogenitura y la bendición Dios se le está dando a Isaac, se la dio a Isaac, ¿ok? Aquí representa el tronco étnico de la península arábica. Aunque hoy no vemos la normalización a través de los acuerdos de Abraham con potencias como Arabia Saudita, la profecía advierte que sectores internos de esta nación, o el panarabismo islámico, se unirá al intento de aniquilación. ¿Por qué? Porque está en la profecía. Moab y Amón. Los moabitas o los amonitas, ¿sí? Son hijos de Lot, Jordania Central Norte. A pesar del Tratado de Paz de 1994, la demografía jordánica, o el 70% del origen palestino, presiona constantemente para que el reino hachemita rompa relaciones con el Estado sionista. O sea, sionista todo es aquel que está de acuerdo con que Israel obtenga su parte en Sion, en el monte de Dios, que era de donde le había hablado por primera vez a Moisés, sí, y a todo el pueblo. La exégesis sugiere esta paz fría que colapsará en el conflicto final, ¿sí? Esto ya sabemos que hablamos de la tercera guerra, ¿sí? La guerra, bueno, escatológica que conocemos todos, o al menos todo aquel que estudia teología. Jebal y Tiro. El actual Líbano. En el griego, la Septuaginta LXX, Tiro, es Turos, ¿ok? Hoy es uno de los territorios de Hezbolá. La mención de Gebel, Biblos, indica que todo el litoral libanés, controlado por milicias pro-iraníes, ¿ok? Está integrado en este frente de ataque. Irán, quiero que quede claro, Irán, aunque no se ve en conflicto directo, siempre fue abasteciendo y abasteció al terrorismo que siempre estuvo rodeando Israel, ¿sí? Amalek, históricamente los enemigos nómadas del Sinaí. Por si lo recordamos, uno de los primeros pueblos que atacó al pueblo de Dios cuando salía de Egipto fueron los amalecitas, ¿sí?
Bueno, en la exégesis rabínica, Amalek representa el odio irracional y genocida. Geopolíticamente hoy se manifiesta en las ideologías de Hamas, que significa odio, ¿sí? En la franja de Gaza. Los grupos yihadistas del Sinaí que desafían la autoridad egipcia. Asiria, el gigante del norte, que hoy abarca Siria e Irak. ¿Ok? Que se cree que entre Irak, ¿sí?, o Irán saldría el asirio. ¿Sí? El texto dice que Asiria, por eso Asiria, ahí lo dice bien, porque aquí es donde se cree, por los ríos que rodean, eh, tanto sabemos que hay 4 ríos en el Génesis, ¿sí? Gihón, Hiddekel, Éufrates. Estos eran los ríos que rodeaban el, en el Génesis, bueno, el Edén, ¿sí? El texto dice, Asiria ha ayudado a los hijos de Lot. Esto es fascinante, primero porque Siria no es líder, sino es apoyo logístico territorial. En 2026, donde nos encontramos hoy, vemos que Siria está convertida en una plataforma de lanzamiento para las fuerzas del Quds de Irán y milicias chiitas o iraquíes. El Salmo termina con una petición de juicio por fuego, el La, ¿sí? Muchos escatólogos proponen que este conflicto resulta en victoria militar israelita tan contundente que las fronteras de Israel se expandirán drásticamente, permitiendo que el país viva por un breve periodo de tiempo y tenga sin muros, o sea, que ya no tenga que estar protegiéndose. Ezequiel 38:11 establece un escenario para la invasión de Gog, ¿sí? Esto lo estamos haciendo todo en un resumen. Punto número 2. Ezequiel 37. La metafísica y la resurrección nacional. Para el lector que no esté familiarizado con la teología, bueno, Ezequiel 37 es el capítulo más importante de la historia moderna, es una base legal espiritual. El 14 de mayo de 1948, Israel se constituye nación. El profeta está llevado, ¿sí?, Big Ha, a un valle, a una llanura llena de huesos secos en gran manera. La exégesis de los huesos secos es en el texto hebreo utilizado para la frase Hatzmot Shabeshot, que significa, estos huesos representan la casa de Israel, esto es lo que dice el texto, Galut, diáspora, después de haber sido completamente exiliados. El proceso de restauración descrito por Dios a Ezequiel ocurre en una etapa cinemática, ¿sí? El ruido y el temblor, Rahash, el movimiento político del sionismo, Hertz, 1897, son los nervios y la carne, la infraestructura física o la arquitectura y el asentamiento en la tierra. La piel es la cobertura estatal y el reconocimiento internacional. El espíritu Ruach es la etapa final donde la nación reconoce a Cristo Jesús como el Mesías. La conexión con 1948. Bueno, el establecimiento del Estado de Israel no fue un evento geopolítico tras un holocausto. Shoah fue un cumplimiento de la reunión de los exiliados. Kitzbutz Galilot, o sea, el ejército descrito en Ezequiel 37:10 como Chashil Hadol Mehot, ¿sí? Un ejército grande en extremo, es una referencia directa a FDI o IDF. Hoy es Israel, que posee una de las estructuras aéreas más avanzadas del mundo, armamento nuclear no declarado, opción Samson. La opción Samson es justamente uno de los métodos que tienen los israelitas, que si llegara alguna nación o múltiples naciones a atacar, este es el proyecto que tienen ellos. Porque está basado en Sansón. Sansón sacó la vida de muchos más filisteos en su propia muerte que en vida. ¿Okay? La opción Sansón es sistémica, es de defenderse sin láser Iron Beam, cumpliendo, ¿sí?, con la descripción de una fuerza militar formidable nacida desde las cenizas. En el griego de la NA28, que es la versión traducida y revisada por 28 veces, ¿sí?, el término para la resurrección es Anastasia. Israel ha experimentado una Anastasia nacional antes de su anastasia espiritual, antes de su conversión a Jesucristo o al Mesías. Este orden es vital. Primero vuelve a la tierra en incredulidad y luego afrenta una crisis que lo lleva a la fe. Sin la existencia del Estado
de Israel en 1948, 14 de mayo, las profecías de la guerra de Gog y Magog serían imposibles de cumplirse, ¿sí? Pues requiere que Israel físico, próspero y centralizado, y Jerusalén tenga que, primero, tener un soma, un cuerpo, ¿sí? Una nación estatal, para luego tener un neuma, ¿ok? Espíritu, o conversión, si lo llamamos de alguna manera más espiritual. Punto número 3. Ezequiel 38 y la anatomía de la invasión de Gog y Magog. Ahora estamos entrando en una profecía de guerra mundial de los últimos tiempos. El texto comienza con Ben Adam, Sim, Paneika, Elgot Eret a Magog, ¿sí? Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog, de la tierra de Magog, ¿sí? Príncipe de Mesec y Tubal. ¿Quién es Gog? Bueno, en este análisis etimológico, Gog no es el nombre propio de alguien, sí, pero Gog es un líder, Magog es un lugar. Okay. Magog está identificado como Moscú, ¿okay? No es un nombre propio, sino un título de liderazgo, similar a faraón o a zar. En realidad es Rosh, príncipe, ¿sí? Presentado como dictador supremo de una vasta coalición. Magog es identificado por muchísimos, tantos historiadores, el historiador Josefo, ¿sí? O Escita, como habitante de las regiones del norte del Mar Negro o Caucásico o geopolíticamente, esto podía apuntar directamente a la Federación Rusa. Bueno, muchísimas escuelas escatológicas entienden que justamente es Moscú, ¿sí? La coalición de las naciones, el eje del norte y del oriente, Rosh, príncipe. Aunque algunos lo traducen como príncipe soberano, la exégesis Gesenius, ¿sí? O la lingüística hebrea sostiene que el nombre propio de Rosh se pasa a Rus, que es la conexión lingüística de Rusia, ¿sí? Es abrumadora esta frase, Neshi Rosh. Se traduce como príncipe de Rosh, Mesec y Tubal, antiguas tribus anatolias, Turquía, indicaría sí que a pesar de estar en la OTAN, pivotaría hacia una alianza con Rusia e Irán, impulsado por el neo-otomanismo de sus líderes. Punto 3. Persia. El acto más claro, en 1935, Persia cambió su nombre a Irán. La hostilidad iraní no es territorial, es escatológica. El concepto de deudécimo imán, ¿sí? Su industria de misiles balísticos, Shahab Tet o Fatah, su progreso nuclear son el gancho de la quijada que arrastra a la región del conflicto. Qus y Fut, Sudán y Libia presentan un flanco, un sur, un ataque asegurado que Israel se ha rodeado 360 grados, o sea, se ha rodeado por todos lados. Recordemos que estaría sin muros. En el momento del ataque ocurre Acharit Hasanim, que significa al cabo de los años, Israel estará habitado seguramente la Betach. Esta seguridad puede ser fruto del falso tratado de paz que el asirio o el anticristo vendría a prometer, ¿sí? O de la victoria previa de Salmos 83. Esto puede ser en cualquier momento. ¿Por qué? Porque las 70 semanas de Daniel se cumplieron ya 69. ¿Sí? Se cumplió la semana 69 el domingo de Ramos. El primer domingo de Ramos, sí, que reconocemos cuando Cristo entra en el burrito, ¿sí? En el asna. Bueno, ahora solo quedan 7 años. Y todo lo que tiene que pasar, todas las profecías que faltan para cumplirse, tienen que cumplirse en ese lapso de 7 años. Tenemos las copas, las iras, las trompetas, el rapto, todo tiene que cumplirse en este tiempo específico. Hay 3 escuelas, ¿sí? Y las 3 escuelas están todas de acuerdo, al menos la mayoría, no las alegóricas, de que si solo queda una semana, porque los israelitas tienen semanas de meses, semanas de años, bueno, queda solo una semana por cumplirse, ok. Vuelvo a reiterar. La Betach. Esta seguridad puede ser fruto de un falso tratado de paz o de la victoria previa de Salmos 83. El objetivo es el botín. Shalal. Después de una guerra grande, alguien obtiene un botín. En 2026 el botín es evidente. Los vastos yacimientos de gas natural. Primero en el Mediterráneo. Leviatá. La tecnología de punta israelí, que Rusia e Irán necesitan desesperadamente bajo las sanciones occidentales. Porque si no lo saben, Rusia se está canibalizando por dentro, ¿ok? Se entiende que ya no puede exportar y demás.
Porque no podía caer América para estos países. O sea, no significa no va a caer, no estoy diciendo eso. Nótese que en Salmo 83 todas las naciones están en contra y no dice que tiene un aliado, ¿ok? No tiene ningún aliado, no dice tiene un aliado Israel. Esto significa que algo tiene que ocurrir, ¿sí? Algo tiene que ocurrir, ¿sí? Con cualquiera que haya querido, intentado ser aliado de Israel. Punto 4. Rusia, príncipe del norte y gancho de la quijada. El texto de Ezequiel 38, en el punto 4, contiene una metáfora violenta que dice así. Ve notati chachit, ve la cheshajet. Pondré garfios en tus quijadas. Esto implica que el líder de Rusia, ¿sí? O el líder del norte, de Rosh, no entrará en esta guerra por voluntad propia o inicial, sino que será arrastrado por las circunstancias de los aliados, especialmente Irán y Turquía. El contexto geopolítico hoy, hablando de 2026, Rusia ha consolidado un puente terrestre en Siria, la presencia de la policía militar rusa en los altos del Golán, el uso de la base de Gemeimim, conecta directamente con la descripción bíblica de venir de Sharkete Shapom, ¿sí? Los confines del norte. La tensión entre Kremlin y el gobierno de Jerusalén ha alcanzado un punto de ruptura debido al apoyo indirecto de Israel y Ucrania. Y el alimento de Rusia con el eje chiita, la profecía indica que Rusia liderará una logística y el mando control Mishmar de la operación del armamento descrito, escudos, yelmos y espadas. Debe entenderse a través de la lente de la fenomenología profética de Ezequiel. Describe la tecnología del siglo XXI, blindados, defensas antimisiles, cazas, furtivos. El vocabulario este es del siglo IV, ¿sí? Antes de Cristo estamos hablando, ¿sí? El río de carros a distancia es equivalente al estruendo de las divisiones acorazadas cruzando fronteras sirio-israelí. Punto número 5. Vamos a ver el punto número 5, que sería factor nuclear y escatológico. Irán, Persia. Es un mencionado primero en la lista de aliados de Gog. El odio de Irán hacia Israel es teológico, apocalíptico, todos lo sabemos. Los ayatolas, la destrucción de Israel es el prerequisito para la manifestación de su Mahdi. El Mahdi de ellos, quiero que entendamos una cosa, vendría a llegar, sería lo que... Entiéndase una cosa, Israel, los que no creen en Jesús, todavía están esperando al Mesías. Y estos, los islámicos, todavía están esperando al Mahdi, ¿sí? El Mahdi de ellos viene a ofrecer una paz, ¿sí? Y después viene otro profeta más aparte del Mahdi para ellos. Y nosotros sabemos que viene el falso profeta, la imagen de la bestia, ¿sí? Y la bestia es el anticristo, o el asirio, ya no sé cómo lo quiero llamar, es lo mismo. Ellos están esperando un Mahdi, Israel está esperando todavía otro profeta más, que sería el Cristo que para ellos no llegó, y nosotros estamos esperando, bueno, la ida con nuestro Señor, y bueno, que se cumplan las profecías completamente. Exégesis técnica. En Ezequiel 38:5, Persia aparece como escudo y casco. Este término, escudo, es Magen. La guerra moderna, el escudo de Irán son sistemas de defensa antiaéreas S-300 y S-400, suministrados por Rusia, que protegen sus instalaciones nucleares de Natanz y Fordow. En la profecía de Ezequiel 39:6 dice así: y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran en seguridad en las costas. Esta palabra fuego es ESH. ESH. Es un contexto de guerra masiva que sugiere un intercambio de misiles balísticos intercontinentales ICBM. Las menciones de las costas son islas o Ishim, podría referirse a centros como poderes distantes como Estados Unidos o Europa. Bueno, tampoco podría ser, es como lo acabo de decir, no estamos diciendo es así, sino estamos diciendo podría ser. Se ve arrastrado esto a un conflicto nuclear iraní-ruso. La destrucción es tan masiva que el mundo tarda 7 meses en enterrar muertos. Y los transeúntes clavarían estacas. ¿Por qué clavaría alguien estacas si algo no sería contaminado? No contaminaría, ¿no? Bueno, una precaución típica. La contaminación NBK, nuclear, biológica o química. Punto 6. El silencio de las potencias occidentales y el rol de Tarsis. Bueno, nótese que por 7 meses se van a estar enterrando muertos y se van a plantar estacas, ¿sí? Esto lo dice si usted lee completamente, bueno, Ezequiel 38 y 39, se va a dar cuenta que usted
o sea, no se le pagaría a transeúntes, lo dice así, textualmente lo dice la Biblia, se le va a pagar a transeúntes para que ponga una marca para que nadie se acerque a esos cuerpos. Esto es cuando no existían armas nucleares. Sí, en el escenario de Ezequiel 38:13 aparece un bloque de naciones que no se une a la invasión, pero cuya respuesta es puramente diplomática y estéril. Seba y Dan, y los mercaderes de Tarsis, y todos son cachorros. ¿Sí? Te dirán, has venido a tomar despojos. Ok, la pregunta es, ¿has venido a tomar despojos? Es una pregunta, ok. Exégesis técnica y etimología. Seba y Dan. Históricamente, estas son las naciones de la península arábiga. Geopolíticamente, en 2026, esto representaría a Arabia Saudita y a los Emiratos Árabes Unidos y Omán. Sí, es fascinante observar cómo estos países, a través de los acuerdos de Abraham, han pasado a ser enemigos de Israel, a ser observadores pasivos, aliados, entre comillas, tácticos contra Irán. Su pregunta no es una declaración de guerra, sino una expresión de asombro ante la audacia de la coalición ruso-iraní. Tarsis, identificado por la mayoría de los arqueólogos bíblicos como Tartesos en España, o como la isla de Gran Bretaña, fuente, estaño y la antigüedad en término griego de Septuaginta, cachorros o leoncillos. Esa palabra es kumoni, ¿sí? Los cachorros de Tarsis. La hermenéutica escatológica, ¿sí? Tarsis, Reino Unido, Europa Occidental. Cachorros son naciones sugeridas de su colonización, siendo Estados Unidos la principal. Volvemos a explicar qué. Mercaderes de Tarsis, ¿ok? Mercaderes. Análisis geopolítico de 2026. ¿Por qué Estados Unidos solo protesta? La profecía sugiere una pérdida hegemonía. En 2016, tras años de crisis inflacionaria, fractura social interna, desgaste de guerra en Ucrania, en Taiwán, Estados Unidos ha perdido la voluntad de intervenir directamente el levante de la protesta. Los mercaderes de Tarsis indican que el mundo occidental estará más preocupado por las rutas comerciales y el precio del petróleo que por la supervivencia metafísica de Israel. Esto deja a Israel solo, enfrentado a la coalición de Gog, para que la liberación sea puramente divina y atribuida a Dios y no a la fuerza de la OTAN. ¿Okay? Punto número 7. Los reyes del Oriente y la geopolítica del Éufrates. Apocalipsis 16, versículo 12. Describe el sexto juicio. Esta es la copa. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río de Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del Oriente. Nótese que el río Éufrates ya se está secando, por si no decir ya está prácticamente seco. Análisis en griego de Daniel 28. El texto utiliza basiles apo, anóteles, heliu. ¿Sí? Esto es griego, ¿ok? Literalmente los reyes del sol naciente. Este es un término técnico para potencias de Asia Oriental, como China a la cabeza, por ejemplo. Realidad hidropolítica militar. El Éufrates. Turquía ha completado el proyecto del sudeste de Anatolia, GAP. Una serie de presas, como la presa de Tartus, que tiene la capacidad técnica de secar caudales del Éufrates. Asia, Siria e Irak. Cuestiones de días. Esto lo puede hacer en cuestiones completamente de días. Lo que antes parecía un milagro imposible, hoy es una palanca geopolítica con decisión militar. El ejercicio de 200 millones. ¿Por qué? Apocalipsis 9:16 menciona un número asombroso. 200 millones. ¿Sí? Deu Muridé Muriadom. En el siglo I, esto era una hipérbole hoy no. En el siglo I, esto era algo inesperado. Cuéntese que estas cartas de Apocalipsis estaban enviadas a las pequeñas 7 iglesias en Asia. Hoy esto es una logística que se logra, ¿sí? Hoy China es la única nación capaz de movilizar una fuerza paramilitar, militar, de una magnitud así a través de reservas de poblaciones activas. Punto 3. La nueva ruta de la CBRI. La infraestructura de China ha construido a través de Asia Central e Irán literalmente un camino preparado para mover tropas hacia el valle de Megiddo, donde se termina todo. En 2026, la alianza estratégica entre Pekín y Teherán asegura que el Oriente no será espectador, sino martillo final, que golpeará el sistema del anticristo. ¿Por qué?
porque China es comunista y ellos no creen en Dios. Rusia también es comunista, tampoco cree en Dios. El comunismo es una religión atea. ¿Qué es religión? Religar, alguien que intenta ligar a algo con algo más, ¿sí? Entonces, entiéndase que cuando el anticristo se llame Dios, o cuando venga el Mahdi de los islámicos, o el falso profeta, no van a estar muy de acuerdo con alguien que se haga llamar Dios o pida adoración. Entonces, bueno, punto 8. Mateo 24, principio de dolores, Odín. Para saber si estamos en el principio de dolores, si estamos saliendo del principio de dolores, o si todavía estamos ahí. Ok. Jesucristo en el discurso del Monte de los Olivos estableció un cronograma que utiliza la palabra Odín, ¿sí? Que en griego clásico se refiere especialmente a la contracción de parto, ¿sí? Contracciones de parto. ¿Sí? Las contracciones en 2026, si no fueron antes, si no fueron en 2020, ¿sí? Guerra ética versus política. Jesús dice, Eger tesetai gar etnos epi etnos, ¿sí? Que significa, no es solo país contra país, sino que es etnia contra etnia. Estamos viendo el auge del tribalismo radical en Occidente y fundamentalismo del Oriente. Si la abominación desoladora, Jesús cita a Daniel para que exista una abominación desoladora en el lugar santo, debe haber un lugar santo. El movimiento para la reconstrucción del tercer templo, bueno, en el pasado esto era imposible, era un sueño marginal, pero hoy ya el plan logístico está. Ya están las vajillas rojas, ya está la menorá de oro, ya está la ropa de los sacerdotes. Engaño plain. La advertencia contra el engaño primordial es en la era de la IA generativa o los deepfakes, la capacidad de engañar. Si fuese posible aún a los escogidos, es una realidad tecnológica. El anticristo no vendrá como villanos ni como caricaturas, sino que vendrá como un solucionador de crisis globales, impulsado por tecnología disruptiva. Hoy en Roma hay 40 canales de inteligencia artificial para comunicar en 40 idiomas distintos, ¿sí? Esa ciudad que está asentada sobre 7 colinas, 7 montes, búsquelo en Google, búsquelo en Wikipedia y búsquelo en la Biblia, lo va a encontrar, ¿ok? Esta que se viste de púrpura y escarlata, ¿ok? IA, GNN. Usted hoy, para apostar a la bolsa, como muchos lo hacen, muchos multimillonarios invierten en la bolsa, van a un GNN. ¿Qué es un GNN? Dice cuando está cayendo el dólar, cuando está cayendo un petrobono, cuando está cayendo el gas, qué países están en conflicto y cómo pueden canibalizarse dentro. Bueno, punto 9. Armamento militar y el juicio nuclear, Ezequiel 39. En Ezequiel 39, sí, el texto implícito habla sobre la guerra de NBK, Nuclear Biology Chemical. En la antigüedad, la limpieza de la tierra, antes esto no se podía entender, ¿sí? La limpieza de la tierra se describe en Ezequiel 39, 12 al 16. Describe que Israel tardará 7 meses en enterrar a los invasores para limpiar la tierra. La Taher HaEretz, protocolo de contaminación. En el versículo 15 describe a hombres con el trabajo específico de poner señales junto a los huesos encontrados para que los enterradores que los recojan, ¿sí? Este punto es exacto, ¿sí? Las unidades modernas de defensas químicas, radiológicas y enérgicas a partir de armas. El hecho de que Israel no use leña en los bosques porque van a estar quemándola por 7 años, significa que las armas de los enemigos, el versículo 9 y 10, 39, Ezequiel 39, 9 y 10, léalo, sugiere que el armamento de Gog posee un alto valor calórico, energético, analítico, que sugiere materiales polímeros avanzados que incluye pilas, baterías, combustibles de larga duración o que alimentarían económicamente a Israel en la posguerra. El fuego sobre Gog y Magog, nótese esto. Cuando el texto dice Dios enviará fuego sobre la tierra de Magog, Rusia utiliza la palabra ESH, que es esto. En el contexto del 2026, esta palabra representa contraataque masivo en una intervención divina que utiliza las mismas leyes físicas para desmantelar una coalición invasora, posiblemente a través de un evento de pulso electromagnético. La palabra que se usa para electromagnético, campo electromagnético, es la palabra or. Y dijo Dios, hágase la luz. Pero en este campo, y en este caso es la palabra EMP, que deje inútiles sistemas electrónicos, nótese, que deje inútil sistemas electrónicos como tanques, drones, etc.
Punto número 10. La restauración final del reino del Mashiach, o Mesías. El clima de esta exégesis no es la guerra, sino el propósito detrás de Ezequiel 39, versículo 21. Declara, pondré mi gloria entre las naciones. Esta es la metanoia de Israel. Al final de la guerra de Gog y Magog ocurre un evento descrito en Zacarías 12, versículo 10. Mirarán a quien traspasaron. El término griego aquí es la palabra dakaru. Es crucial, es el reconocimiento nacional de identidad del Mesías. La victoria no es para el orgullo de Israel, sino que es para la santificación del nombre de Kiddush Hashem. Hashem es Jehová, por si usted no sabe qué. Conclusión geopolítica. Desde el 14 de mayo de 1948 el reloj profético ha estado acelerándose con conflictos actuales: Gaza, Amalek, el Líbano, Tiro, Hezbolá, Siria, Asiria, Irán, Persia. Estos eventos no son aislados, son las piezas de rompecabezas, ¿sí?, que ensamblan, según el mapa, de hace 2600 años, porque estamos hablando de los profetas, ¿sí? Estamos en una transición entre Salmos 83, guerra regional, y Ezequiel 38, invasión global, o sea, vecinos o circundantes, armamento militar y la inteligencia artificial. La crisis del agua en el Éufrates. Vamos a hablar un poquito de esto de la IA. Como lo dije anteriormente, usted sabía que Roma tiene varios prototipos de inteligencia artificial, aunque nadie lo está apuntando. Nadie apunta a Roma, todos decimos inteligencia artificial y todos apuntamos a Palo Alto, a Estados Unidos. No voy a decir nombres, mejor no digo nombres. Pero literalmente los GNN hoy se utilizan para invertir, hoy se utilizan para apostar, hoy se utilizan para ganar dinero. Y literalmente hoy las Big Tech están metidas con todos, ¿sí?, tanto con la OTAN como con todos los gobiernos nacionales. Hay inversores o dueños de Big Tech que tienen más dinero que presidentes nacionales. ¿Okay? Bueno, la invasión global, bueno, como armamento militar, inteligencia artificial, la crisis de agua, el Éufrates, esto es solamente simples instrumentos del mapa que estamos viendo, como lo dijimos, de todas las cosas que tienen que acontecer y tienen que suceder en la última semana, que son solo 7 años. Y todo tiene que ocurrir, como se dice, inminente. La palabra inminente significa que puede ser casi sin intervalos intermedios. Todo tal vez puede ser tanto como de corrido, ¿sí?, tanto como de corrido como de manera veloz, ¿sí?, para que se entienda. Y entre esto tiene que estar el rapto, ¿sí?, ajenjo, las copas, las trompetas, etcétera, etcétera, etcétera. Desde ya espero que sea de bendición para usted escucharlo, recibirlo, como lo es para mí para compartirlo. El Señor les bendiga grande, grandemente.